donde pasé muchos años, protocoleros, de donde eran parte de mi familia. La respuesta, y yo me enojé, porque esperaba que me la dieran rápido. Y hice mi primera exposición de pintura en el Ateneo de Valencia. Y las vendí todas, creo, pero ninguna era figurativa. Eran cosas inventadas, porque no seguía ninguna escuela. Entonces inventaba. Y eran cosas que se podían relacionar con el surrealismo, el cubismo, el abstraccionismo, sin que yo fuera nada de eso, porque no era ni pintor abstracto ni surrealista, era un poco una mezcla de todo, pero era personal. Y el primer cuadro que vendí me lo compró una señora llamada Margarita Stelling, la dueña de Electricidad de Valencia. Esa era una gran suerte, pues claro, porque entraba en una colección importante la primera vez que ponía. El cuadro se llamaba Flores, Hojas Rojas. Y me lo compró Margarita Stelling, que es la madre de Álvarez Stelling, presidente del Banco Consolidado, la tía de Álvarez Stelling, presidente del Banco Consolidado, que después fue amigo mío, y yo lo conocí de muchacho. Y entonces hice mi primera exposición en el Ateneo de Valencia. Eran cuadros pequeños, casi todos pintados a la guache, acuarelas, etc. Y los vendí todos, eran precios muy bajos, 45 bolívares, 100 bolívares, 300 bolívares, los más caros, pero eso era una maravilla, porque yo nunca había impuesto. Y desde ese momento, con el éxito de esa exposición, yo pensé, caramba, eso quiere decir que yo tengo ya un porvenir asegurado. Guitarra. Mi mamá y mi papá mi papá sobre todo, era de una familia muy importante de Cumaná, de nombre Villa Sánchez Alcalá, pariente de la madre de Sucre Alcalá. Y mi madre era una Miguela Rodríguez, pariente de lo que era el Marqués del Toro, que era Rodríguez del Toro. Yo de niño tuve solamente que tenía unos abuelos muy importantes, de un lado parientes del Mariscal Sucre y del otro lado parientes del Marqués del Toro. Pero éramos muy pobres. Venezuela, además, era un país muy pobre. Plátanos, cambures, etc. Y nosotros cosechábamos todo lo que producíamos nosotros mismos. Y esa era una parte de nuestra comida, nuestra propia producción. Y mi madre era la que hacía todo lo importante, porque mi padre era un señor que estaba ya ciego y no se operaba. No, una operación de catarata no la hacían. Después del premio Michelena también. Eran los 3 premios de un solo tomacazo. Y eso fue motivo de gran expectativa y de cariñoso felicitaciones de los amigos y de grandes envidias de los enemigos. Y así no se hizo más, se acabó cargo oficial en Caracas. Y desde entonces nunca más me dediqué a nada de tipo oficial. Siempre fue para mí el trabajo de la pintura, que es lo que siempre he hecho. No veo.